Buenos días, bendiciones a todas y cada una de las personas que se han conectado a este devocional y que van a ver esta transmisión. Bendito Padre Celestial, Rey, Dios del universo, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nos sostienes, Señor, y que en esta mañana, Señor, todos y cada uno de nosotros y aquellos que van a ver esta transmisión se hagan con una fe renovada, con una fe fortalecida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos creyendo, lo vamos a recibir, Señor. En el nombre de Jesús oramos y apostamos por lo mejor, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, no solo para nuestros matrimonios, sino para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra nación. Oramos, Señor, y declaramos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tus planes son de bienestar y de paz para darnos una esperanza y un futuro. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entramos al tema del día de hoy que se llama Tenga fe. Y vamos a presentar 3 casos de fe, y el primero de ellos lo acabamos de ver, el caso donde Pedro es convocado a caminar sobre el agua. Bueno, no fue convocado porque él lo pidió, ¿verdad? Y quiero imaginar que en la escena la que está bautizándose es la esposa, porque recordemos que más adelante figura la suegra de Pedro cuando Jesús la sana de la fiebre. No sé si recuerdan. Y bueno, eh, Pedro Pedro le pide, ¿verdad?, a Jesús que le mande a hablar para caminar sobre el agua. y, y le dice que su problema nunca fue la fe, pero vemos que sí, porque hay un momento donde entró la duda en su corazón y él empieza a descender al agua. En el grupo más tarde voy a compartir otro video. Hay una película que les quiero recomendar a quienes no la hayan visto y se llama La cabaña y tiene una escena muy parecida, muy, muy parecida. Y vamos a entender cuál es el propósito de estas escenas. Y uno de los mayores gigantes que vamos a enfrentar en el proceso de restauración matrimonial es el miedo. Y necesitaremos vencer. Romanos 12:21 dice que no nos dejemos vencer por el mal, que venzamos el mal con el bien. Hoy vamos a aprender y conocer las herramientas que Dios nos ha dejado para vencer el temor, para fortalecer y acrecentar nuestra fe. El miedo querrá robar nuestra fe y nos querrá volver vulnerables frente al enemigo. Y a través del miedo es que el enemigo lanza dardos en nuestra mente para sembrar duda, ¿verdad? Y podernos hacer, ¿qué es lo que produce la duda? Incertidumbre, temor, indecisión. Y eso es lo que el enemigo quiere provocar en nosotros. Entonces, cuando vengan personas, hablábamos la vez pasada, hace 2 días, y cuando vengan personas a decirte, a murmurarte, a contarte chismes, te decíamos que no consientas escuchar, porque hay que en este proceso es muy importante que guardes tu corazón, que cuides las personas con las que te rodeas, que cuides las personas con las que estás compartiendo la situación de tu restauración matrimonial y porque estás parada en la brecha, porque muchas personas van a querer venir a desalentarte, ¿verdad? A desmotivarte, a que desistas de esta gran misión y de esta tarea en la que el Señor nos ha encomendado. Y veíamos aquí que en Mateo 14, de lo que pasa con Pedro, ¿verdad? Entonces, si Jesús te pidiera que caminara sobre el agua, ¿tú saldrías del bote? Porque Pedro clamó a Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús le sujetó la mano, ¿verdad? Entonces, cuando sintió el viento fuerte, fue que Pedro dudó. Si tú miras tu situación y tu batalla y ves que este viento está arreciando contra ti, ¿te hundirás? ¿Tú dudarás? ¿Quitarás tus ojos de Jesús? Entonces, no permitas, no permitas que la duda entre tu corazón, no permitas, no des cabida a los dardos del enemigo en tu mente, no des cabida a las murmuraciones y a los chismes, sino que para que no tengas miedo, para que no dudes, para que no claudiques, para que no flaquees, no quites la mirada del Señor, que era uno de los puntos que veíamos el martes, no quitar los ojos de Jesús.
Y en lugar de esto, mira a Jesús y levántate por encima de tu tormenta. Los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ya cuando suben a la barca Jesús y Pedro, ¿verdad? Después de que habían caminado sobre el agua. Y todo eso aparece en el capítulo 14 de Mateo. ¿Estás dispuesta a permitirle a Dios que manifieste su bondad, su misericordia, su protección para acercar a otros hacia ti? Porque es un galardón. Y en medio de este proceso, otros vendrán a ti que están pasando procesos, que están pasando problemas, que están enfrentando necesidades, porque van a ver la paz que estás experimentando aún en medio de tu proceso. Somos llamadas a vencer. El viento se detuvo. Cuando se subieron a la barca, se calmó el viento, dice Mateo 14:32. Y tu batalla tienes que saber que no va a ser para siempre. Aunque yo sé que parece que es interminable, esta prueba es necesaria. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Me encanta porque le empieza a decir y le empieza a reclamar, Pedro, que por qué esto, que por qué el otro. Y dice Jesús, las pruebas son para afirmar tu fe, para autentificar tu fe. Cuando nosotros vamos a comprar un producto, hubo en el año 2000, en los comienzos del 2000, había lo que se llama una certificación de calidad. Entonces, esa certificación de calidad avalaba, ¿verdad? Que era auténtico el producto, que era auténtico el proceso, que era auténtico el proceso de producción que había pasado. Entonces, Dios quiere que nuestra fe sea auténtica, ¿verdad? Entonces, recordemos que hubo un antes y un después para Pedro. Antes de caminar por el agua y después hubo una manifestación sobrenatural en la vida de Pedro, cómo Dios le usó después de estos procesos. Porque Pedro pasó por este proceso y recordemos que a él ya no se le llamó Simón, porque se llamaba Simón, sino que ya no será más su nombre Simón, sino que será Pedro. Y Pedro quiere decir roca. Entonces Dios quiere que seamos firmes, que seamos afirmados en Él, ¿verdad? Y muchas veces Satanás va a querer traer desánimo a tu proceso, diciéndote que, pues que no hay fecha de para que llegue tu promesa, que todo el proceso está muy largo y que yo creo que todo esto va a seguir para siempre y que tú vas a estar siempre en el proceso y va a querer sembrar desánimo en tu corazón, pero y tal vez te va a decir que a menos que salgas del proceso, es que esto va a terminar, para que te des por vencido. El enemigo va a usar todas las estrategias que pueda, usar personas, va a usar lo que pueda para desalentarte de seguir en el proceso. Ahora, Dios nunca tuvo en mente que nos quedemos para siempre, como dicen, en el desierto o en el valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23. Porque Satanás quiere que pensemos que Dios quiere que vivamos en el desierto para siempre, ¿verdad? Y él quiere pintar una imagen de desesperanza en tu corazón. Dios es nuestra esperanza y la esperanza es la fe en su palabra, que ha sido sembrada en nuestro corazón. Ahora, la fe, vamos a presentar el segundo caso, que es Abraham. Ya vimos a Pedro, ahora vamos a ver a Abraham. Y ese es un segundo ejemplo, cuando Abraham tenía 90 años y todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Y eso recordemos que lo vimos durante el devocional que tuvimos los pasados 40 días. Y había una frase que siempre ha sido como un enigma en mi corazón. Dice, esperanza contra toda esperanza, o esperanza contra esperanza, Romanos 4:18. Dice, ¿no es eso bueno que cuando la esperanza se había ido, él continuó creyendo en Dios y esperaba la promesa que se le había dado, ¿verdad? Hasta que se cumpliera? Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Recordemos que Abraham fue considerado amigo de Dios porque le creyó. Y yo les preguntaba la vez pasada, si ustedes quieren ser consideradas amigas de Dios, porque le creen al Señor. Amén. Entonces,
La palabra dice en Mateo 7:20 que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará, porque para ustedes nada será imposible. Hace un tiempo escuchaba acerca de este punto de la semilla de mostaza y realmente no es que se nos exhorta a tener fe como un grano de mostaza por pequeña, no, era la calidad. La semilla de la mostaza sobrevive a muchas situaciones y a muchos procesos naturales y aún así florece. Y somos llamadas a florecer y a fructificar y no sé si han escuchado o han leído mucho ese post en Facebook o en redes sociales que donde Dios te ha plantado florezcas. Bueno, en el tiempo en el que estés pasando, florece. Da lo mejor para el Señor. Crece, vence el mal con el bien. Y si carecemos de fe, bueno, porque va a haber una batalla por nuestra fe. Somos comandadas y exhortadas en 1 Timoteo 6:12 que peleemos la buena batalla de la fe. Y decía Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. En 2 Timoteo 4:7 dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro Jesús, ¿verdad? Porque solo sanara a unos cuantos enfermos y al imponerle las manos, y ese quedó asombrado por la incredulidad de ellos, en Marcos 6:5. O sea, Jesús encontró incredulidad. Aun cuando era el Hijo de Dios, había gente que dudaba. Aun teniéndolo enfrente, había gente que dudaba. Recordemos Tomás, cuando resucitó Jesús, él decía que, pues que quería casi atravesarle, ¿verdad? Las heridas a Jesús, porque él estaba luchando con la incredulidad. Somos llamados a ser imitadores de fe y quiero decirles que el día de hoy la tarea va a ser leer y estudiar y meditar todo el capítulo de Hebreos 11, el salón de la fe, porque en el salón de la fe es donde vamos a ver los ejemplos de otras personas que transitaron por donde tú y yo vamos a transitar o estamos transitando. Bueno, nosotros hacemos bien en imitar, ¿verdad? Aquellos héroes de la fe. Y bueno, somos comandadas en Hebreos 6:12 que imitemos a quienes por la fe y paciencia heredaron las promesas. Fe y paciencia, dos elementos muy importantes. Las próximas semanas tengo planeado también. Estoy trabajando en un estudio que se llama los tiempos de espera de Dios. Cuando estamos esperando por las promesas de Dios, ¿qué se puede hacer durante el tiempo de espera por las promesas de Dios? ¿Verdad? La duda destruye, indecisa o dudosa. No debemos ser indecisas. Dice, pero pidamos con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. Así que no piensen que van a recibir alguna cosa del Señor, que es indeciso e inconstante en todo lo que hacemos. Somos llamadas a ser determinadas, a ser estables, a ser arraigadas, a tener un cimiento, ¿verdad? Si tenemos problemas con indecisión, pues leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Para alimentar y fortalecer esa fe. La fe sin obras, dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2:18. Si nosotros lo mostramos y reflejamos y revelamos a través de nuestra vida diaria esa fe que tenemos en el Señor, va a haber testigos que vean esto. Y si creemos que nuestro esposo va a regresar a casa, actúa de esa manera. Deja su lado del closet vacío, su lado de la cama vacío, sus cajones vacíos y asegúrate de usar el anillo de matrimonio. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Santiago 2:20. Si tú crees lo que estás pidiendo en oración, sabemos que va a suceder. No nos adelantemos a Dios, no tomemos decisiones, no te mudes, no compres una casa pensando que es para usted y su esposo cuando regrese a la casa. En lugar de eso, espere en este lado del Jordán, no entre a la tierra prometida sin su esposo o por adelantar. Porque esto es parte de lo que Dios está haciendo en nuestro proceso y es trabajar con nuestra paciencia. Y hablábamos el martes de no tomar decisiones arrebatadas o repentinas, ¿verdad? Sino esperar en el Señor, estar firmes, estar quietas y esperar en Él. Firme en nuestra fe,
firmes en nuestra fe, recordarnos a nosotras mismas que aquellos que vencen, por eso recibieron la vida que Dios les prometió. Resistan manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Primero Pedro 5:9. Hay otros héroes de la fe, otros personajes bíblicos que han pasado situaciones mucho más fuertes que nosotros y aún así continúan con el Señor. ¿Cómo vamos a incrementar nuestra fe? Hay diferentes situaciones y casos presentados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver cómo Jesús calmó las olas del mar, cómo, no sé si recuerdan en la escena que estábamos viendo cuando dijo, es la segunda cosa más asombrosa que he visto en el día de hoy, dijo uno de los discípulos. Y Jesús les dijo, no les bastó con lo que vieron hoy. Ellos venían de la multiplicación de los panes y los peces cuando Jesús alimentó a los 5,000. Entonces, otra tarea que tenemos para este fin de semana a partir de hoy es estudiar y leer acerca de los milagros de Jesús en los evangelios, en alguna serie. Yo voy a publicar más tarde una lista, creo que son 40 los milagros de Jesús que están enlistados en la palabra de Dios, pero porque eso nos hace muy conscientes de todo el poder que Dios manifestó mientras estaba aquí en la tierra. Y si Dios tuvo el poder de resucitar un muerto, creo que Dios puede resucitar cualquier cosa. Entonces, pero de esto se trata la fe, ¿verdad? Entonces, hay muchos milagros enlistados en la palabra para que no dudemos de la misericordia que Dios tiene para nosotros y nuestra situación. ¿Cómo podemos adquirir o incrementar nuestra fe? Bueno, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Rodéate de mujeres fieles, creyentes, fervientes, que crean al Señor y que crean por lo que tú estás creyendo. Aquellas que te pueden abrazar, sostener y enseñar. Muchas veces nosotros descubrimos que cuando sentimos que se nos está acabando la fe, aquí se nos invita a hacer algo. Cuando tú sientas que tu fe se está terminando, llama a alguien que sientas que tiene desánimo y dale el resto de esa fe a ella. Anímala, ora por ella, aliéntala, dale palabra. Y tú vas a ver que al colgar ese teléfono o que al acabar de tener ese tiempo, tú vas a ver cómo la fe, que esa poquita fe que tú le entregaste a la persona que te quedaba, esa fe va a ser multiplicada. Y eso yo también lo he pasado, porque somos reanimados cuando reanimamos a otros, dice la palabra. Hay que recordar en Primera de Reyes 17, hay un milagro cuando esta mujer le preparó una torta al profeta Elías con lo último del aceite y la harina que le quedaba. Y ella recibió un milagro de multiplicación. Pues así es nuestra fe. Cuando nosotros damos de lo que tenemos, aunque tú sientas que ya tienes la última reserva de fe que te queda para compartir a otros, tú vas a ver. Y eso yo lo he pasado muchas veces. Yo a veces he pasado momentos de desconsuelo y todo, pero llamo a alguien, oro por alguien, le doy con palabras, le mando un mensaje, le mando un audio. Tú vas a ver cómo tu fe va a ser reanimada. Muchas veces hay personas que se van a acercar a ti por ayuda, ¿verdad? Pero el enemigo te va a hacer creer, y esa es una trampa de la que te quiero advertir con todo mi corazón. El enemigo te va a decir muchas veces que Dios no te puede usar o que cómo piensas que Dios te va a usar si Dios no ha restaurado tu matrimonio. Y quiero decirte que no puedes permitir ni darle cabida a esa mentira en tu mente. Al contrario, yo voy a servir a Dios porque doy mi voto de confianza y de fe. Y sé que Dios va a restaurar mi matrimonio y así va a restaurar el tuyo. Y seguramente has visto avances y has visto situaciones y señales donde Dios ha obrado. Y eso es lo que tú tienes para compartir. No solo eso, es que aunque estamos en la restauración matrimonial, Dios opera de diversas maneras en nuestra vida. Conocemos al Dios que sana, al Dios que provee,
al Dios que liberta, al Dios que nos aconseja, al Dios que nos consuela. Entonces, hay muchas facetas de Dios que tenemos para compartir a otros. Entonces, no te sientas incapacitada ni desanimada porque esto no es bíblico. Muchas veces eh, va a venir una trampa a tu mente de decir, pues es que no puedo servir hasta que no tenga el matrimonio restaurado. Mentira. Por un paso de fe yo te sirvo, Señor, porque yo sé que tú vas a traer a mi esposo a casa y juntos vamos a servir y adorarte. Amén. Entonces, consíguete una compañera. Y si no tienes una compañera de oración o alguien a quien animar, tú ponte una meta diaria. Hoy le voy a mandar un mensaje de audio a esta persona. Hoy voy a hablar por esta persona. Esta semana voy a invertir en esta persona mandándole audios, mandándole mensajes, mandándole versículos bíblicos y orando por ella. La siguiente semana otra persona, porque eso es invertir en la fe. Ser obedientes, acordémonos que el martes hablamos de creer y obedecer. Entonces la obediencia es importante para poder tener la victoria. Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Entonces dice, entonces los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad, Mateo 7, 21 y 23. Tenemos que poner en práctica, ser hacedoras, no tan solo oidoras, y hacer lo que Dios está enseñando y, y no caer en cosas que sabemos que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hay momentos donde vas a sentirte que tal vez has fallado, pero no dejes que la condenación se apodere de tu corazón, sino vuélvete al Señor y haz un compromiso contigo misma y con el Señor de seguir estos principios bíblicos, ¿verdad? Y, y confiando en que vamos a recibir la respuesta a cada petición, ¿verdad? Y aprender a esperar. Muchas veces la batalla continuará reciando. Recordemos, hablábamos el martes, recordar que esto es una batalla espiritual. La guerra no es con el cónyuge, ni con la señora, ni con la damita, ni con la mamá no, con nadie. Esto es espiritual. Esto es por tu familia, ¿verdad? Y esta es una guerra hay una guerra que ganar contra tu matrimonio, pero cuando la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Hay que recordar eso. Entonces, como en las guerras, no todas las batallas probablemente, no todas son ganadas porque a veces flaqueamos, a veces fallamos, pero en medio de esos procesos, cuando tú te equivocas, cuando tú sientes que, pues que de alguna manera te equivocaste, que fallaste, pues volverte al Señor y recibir ese consuelo. Yo quiero contarte, cuando yo en el proceso cometía un error, yo lloraba y me condenaba y decía, ay, y a lo mejor ya no voy a tener mi restauración. No, ¿sabe lo que el Señor quiere enseñarte? Que nuestras propias fuerzas humanamente, pues vamos a fallar, pero que Dios es un Dios de misericordia amoroso y que ningún proceso, te cuento, es perfecto. Todas las que hemos pasado estos procesos de restauración, en algún momento nos equivocamos, fallamos. No no estoy abriendo la puerta para que abusemos de la gracia. No, pero si tú cometiste un error, no te condenes por eso. Ve al Señor, vuélvete al Señor y retoma el camino. No sueltes. En el libro de Daniel, para concluir, porque te quiero recordar que esto es una batalla espiritual y si tú estás preguntando por qué no llega la restauración, por qué no llega la respuesta, bueno, cuando Daniel estuvo orando delante del Señor abriendo un ayuno, vino un ángel de parte de Jehová que le habló y le dijo que su petición ya había sido escuchada desde el primer día que él se propuso en su corazón, ¿verdad? Y que se propuso humillarse delante de Dios, dijo, y en respuesta a ella, estoy aquí. Y durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. El ángel estaba peleando para que la respuesta de Daniel fuera desatada y llegara a la tierra. Entonces, yo te cuento que hay una guerra para que la respuesta a tus oraciones sea desatada y llegue a la tierra. Tal vez va a llevar tiempo
que se ganen estas batallas, pero que no te desesperes. Segunda de Tesalonicenses 3:13 nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. En su tiempo, ¿verdad? Es algo que debemos de aprender para trabajar, que Dios trabaja una cosa a la vez en nuestro carácter y en nuestro proceso. Y debemos cooperar y ser entendidas para trabajar con Dios. Tú sabes qué área de tu vida o de tu carácter Dios está trabajando en este momento contigo. Tal vez sea tu fe, tal vez sea tu paciencia, tal vez la sanidad de tu corazón, tal vez la capacidad de perdonar, lo que sea. O es una cosa a la vez. Y eso no significa que necesitamos esperar para orar. Significa que necesitamos esperar para que Dios cambie la situación en el tiempo correcto. Porque Dios es la palabra de Dios dice en Salmos, el rey David le decía, en tus manos están mis tiempos. Dios está orquestando y alineando todos los tiempos a tu favor. Bueno, para terminar, recordándoles, la tarea de hoy es leer Hebreos 11 para ver todos los héroes de la fe, ¿verdad? Leer los evangelios o estudiar los milagros de Jesús para recordarnos toda la misericordia y el amor que tiene Dios para con nosotros. Y número 3, en el grupo dejé una hoja que se llama Carta Compromiso y dice, basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios, me comprometo a buscar a Dios y en su palabra para incrementar mi fe en su capacidad para restaurar mi matrimonio. Combatir el miedo manteniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y firmas y pones la fecha. Entonces, esto es un pacto entre tú y el Señor. Te damos gracias por escuchar esta transmisión, gracias por haberte conectado a este devocional, Ministerio de Excelencia Internacional. Conéctate, dale like, activa la campanita, dale compartir para que otros puedan recibir lo que el Señor nos hará. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en este día. Te pido, Señor, que derrames esa doble porción de fe. Y como aquel hombre que delante de ti vino y dijo, ayuda a mi incredulidad. Si hay incredulidad en nuestros corazones, te pedimos que ayude a nuestra incredulidad, que nuestra fe sea como ese grano de mostaza, que nuestra fe sea, Señor Padre, esa fe que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporte, que nunca deja de ser, Señor Padre. Ayúdanos a perseverar a través de tu amor en lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Y que todo lo que tú hagas sea para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado, visto esta transmisión, para que tú seas fortaleciéndoles y animándoles en este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.